Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Pastor Gilbert Méndez los saluda. Así que vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Oramos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, 3 veces que me conoces. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra que hemos leído. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en la vida, en el poder, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia de cada uno de mis hermanos que van a oír este hermosa predicación. Así que todos lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermanos, que hoy nos ha traído en esta hermosa hora. Pues el Señor, pues, verdad, nos viene prácticamente, verdad, enseñando, verdad, lo que le pasó, pues, a Pedro cuando estaba con Jesús de Nazaret. Acordémonos de que cuando Dios dice algo, pues, cumplimiento tiene. Solo Él es el único que puede verdaderamente, verdad, quitar ese cumplimiento o que no se cumpla. Como quien dice, Él puede decir que se cumple y puede decir que no se cumple, pero siempre la palabra del Señor, cuando ya ha salido de su boca, cumplimiento tendrá. Así también, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos algo de parte de Dios o los comprometemos con algo, si no lo cumplimos, también verdaderamente Dios toma bien en firme esa palabra que nosotros decimos, y cuando pues verdaderamente vamos a entregar cuentas, pues ahí va a estar esa palabra, ¿verdad? Resonándonos en nuestra alma, diciéndole pues que estamos deudores con el Señor. Pero aquí pues, ¿verdad? El Señor pues después, ¿verdad? De haber sido verdaderamente, ¿cómo se llama? Aleluya, ¿verdad? Estado con los discípulos, estuvo en la Santa Cena cuando Él la instituyó. Entonces Él, ¿verdad? Después de eso, pues el Señor, pues, ¿verdad? Le dio esta declaración y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Oiga, esto es bien importante porque el Señor nos está diciendo que nos ha pedido, en este caso a Pedro, lo había pedido para zarandearos. Oiga, esto es bien importante de que nosotros, ¿verdad?, entendamos esta parte, porque siempre vamos a tener esas dificultades y esos problemas. Yo no sé qué tipo de prueba, qué tipo de dificultades estás pasando hoy verdaderamente en tu vida. Pero todas las cosas que te están pasando, ¿verdad? Como dice aquí el Señor, Satanás os ha pedido para zarandearos, o sea, para zarandearos como a trigo. O sea, que la palabra zarandear simboliza que es mecido, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos, ¿verdad?, algo y lo ponemos en una zaranda, como arena o digamos, ¿verdad?, en algún colador, en cualquier situación que nosotros pongamos para hacer verdaderamente, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Zarandeado, que eso significa movimiento. Eso significa, ¿verdad?, que van a haber pruebas, dificultades. Recordémonos que cuando, ¿verdad?, el albañil, digamos, agarra la zaranda y comienza a zarandear, ¿verdad?, la arena. Hay muchas maneras de cómo zarandear. Uno le tiran una pala de arena, ¿verdad?, y a una zaranda que está parada, y comienzan con una madera o con una cuchara a mover esa arena para que verdaderamente quede verdaderamente, ¿verdad?, toda la basura. Bendito sea el Señor, y que caiga solamente lo que van a necesitar. Entonces, ¿verdad? Ese es un colador para ver en qué tamaño, qué grandeza tenemos. Hay varios tipos de coladores, ¿verdad? Hay unos que son más finos, otros más delgados, otros más gruesos. Depende de cómo la persona quiera usar verdaderamente el producto, en este caso la arena, o las piedras, lo que sea, o la harina, o lo que sea. Entonces, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí, oiga, mire qué lindo, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo.
Acordémonos de que Satanás pidió, ¿verdad? Al Señor, pues, zarandear a Job. Cuando estaba Job, pues, verdaderamente, ¿verdad? Adorando y alabando al Señor, ¿verdad? Satanás le dijo, ¿verdad? Al Señor de que Job lo adoraba y le glorificaba, porque verdaderamente lo tenía bendecido, lo tenía con salud, lo tenía con dinero, lo tenía con familia, lo tenía con tierras, bueno, con ganado y con todo. Así todos pues estamos contentos con el Señor y le estamos sirviendo al Señor. El problema es cuando vienen las pruebas, las dificultades que está viviendo verdaderamente, ¿verdad? El día a día. Y entonces, ¿verdad? Y que tú estés verdaderamente enfermo, estés, ¿verdad? Sin trabajo, estés con estas situaciones o con una aflicción de algún hijo, mamá o algo por el estilo que esté enfermo, o incluyéndote tú mismo, bendito sea el Señor. Muchos cuando ya están enfermos ya no quieren alabar al Señor. Muchos hasta dudan del Señor e incluso vienen hasta le reclaman al Señor, lo cual no debe de ser así. Otros también verdaderamente, ¿verdad? Abandonan la iglesia porque dicen las pruebas, ¿verdad? Ha habido mucha gente que dice que cuando estoy en el evangelio solo soy pruebas, pruebas, pruebas. Está siendo zarandeado. El problema que no hemos entendido es que si Satanás ha pedido verdaderamente a alguien para zarandearlo es porque verdaderamente, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, como trigo, o sea, son personas, son siervos de Dios escogidos para la gloria y la honra del Señor. Y Dios pues verdaderamente, ¿verdad? Usa sus instrumentos, en este caso Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora, que Jehová lo reprenda. Entonces él, ¿verdad? Es un instrumento de Dios para poder probar la fe, para poder probar tu convicción verdaderamente, ¿verdad? El amor, ¿verdad? La esperanza que tú tienes en el Cristo de la gloria. Y entonces siempre, ¿verdad? Y no vamos a decir que no, pues, ¿verdad? Como en este caso, pues, Pedro, ¿verdad? Verdaderamente le dijo, porque muchos de nosotros somos bien tremendos a proferir palabras, le decimos al Señor como le dijo Pedro. Oiga lo que le dijo. Primeramente el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Ya pusimos el ejemplo de Job, que Job fue zarandeado como trigo, ¿verdad? Y llegó verdaderamente a una situación que ya prácticamente de vida y muerte, hermano, ¿verdad? Dice que su piel se pegaba a sus huesos. Pero Job estaba convencido y le decía de que aunque verdaderamente su piel se pegara a sus huesos, con todo y eso él va a ver a Jehová. Él iba a ver a Dios. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros convencidos. Aunque verdaderamente la prueba nos esté prácticamente matando, nos esté destruyendo, nos esté prácticamente quitándonos todo el gozo, pero nosotros no podemos dejar de alabar, de glorificar y bendecir al Señor. Entonces Pedro en esta situación, pues, verdad, vino y él profirió palabras y el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, que tu fe no falte. Oiga, es bien importante porque el Señor, cuando el Señor te entrega, porque Satanás llega y le pide al Señor así como le pidió a Job, ¿verdad? Quitarle, le dijo, ¿verdad? Todos los bienes y todo con lo que tú lo tienes bendecido y Él te va a afirmar tu nombre. Entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros pasamos por esta prueba. Su servidor, usted, yo, todos verdaderamente, pues estaremos pasando esa prueba. A ver si verdaderamente vas a blasfemar. Y no solamente vamos a blasfemar verdaderamente, sino que muchas veces vamos a dudar y vamos a negar al Señor como lo negó Pedro en esta palabra. Muchas veces nosotros negamos con nuestras acciones, nosotros negamos verdaderamente la salvación. Nosotros negamos al Cristo de la gloria. Muchas veces nosotros nos negamos con nuestras vestiduras, nos negamos verdaderamente con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder. Pero Dios no quiere que tú y yo neguemos al Señor, sino que verdaderamente aguantemos como Job lo hizo. Pero el Señor le dijo a Pedro, mirad, Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado al Padre para que la fe no falte. Bendito sea el Señor. Y luego le dijo, oiga, y luego le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, como quien dice, ese es un momento de transición de vida o muerte. No estamos hablando de muerte material, estamos hablando de la muerte espiritual, o sea, la salvación de vuestra alma. Como le digo, muchas veces nosotros, como dijo, ¿verdad? Allá la parábola del sembrador que dice que muchos que la semilla cayó verdaderamente entre espinos y abrojos, ¿verdad? Ellos dejaron, ¿verdad? La semilla se ahogó. Son aquellos que dejaron verdaderamente al Señor porque las pruebas, las dificultades, la escasez, todo lo que estaban pasando en su vida, pues verdad, los dejó abandonar verdaderamente la gloria de Dios. Así hay muchos de nosotros que abandonamos la gloria de Dios
y no soportamos las pruebas, y ahí es donde nosotros comenzamos a negar verdaderamente la bendición, o sea, la herencia, o sea, verdaderamente la misericordia de Dios, y lo estamos negando. Pedro, ya lo vimos usted y yo, que Pedro lo negó 3 veces. El Señor se lo dijo claramente en esta palabra que hemos leído. Pero cuando Él le dice, ¿verdad? Media vez vuelto, media vez de que ya te hayas zarandeado y hayas pasado la prueba como trigo y verdaderamente conoces que eres verdaderamente un hijo de Dios y no lo abandonas, entonces, bendito sea, ven y confírmale a tus hermanos. Como quien dice, testifica. Testifica que tú estuviste en esa prueba, en esa dificultad, en ese dolor, pero tú no abandonaste. No dejaste que tu fe te fallara, porque Dios ya, Jesús, ya había orado al Padre para que tu fe no te falte. O sea, como quien dice, es necesario que nosotros hablemos siempre con Dios y decirle que la fe no nos falte. Señor, si tú ya oraste, tú ya pediste al Padre que la fe no me falte, por favor, Señor, ayúdame para que no pueda yo verdaderamente descaer ni pueda negarte. Aún así, Pedro, siendo un hombre espiritual, ya andaba junto con Jesús. Claro que lo negó porque no lo tenía dentro de su corazón. Daba aparte porque Jesús en ese entonces no había muerto todavía, estaba verdaderamente, ¿verdad?, en cuerpo y alma el Señor. No se podía meter adentro de Pedro. Entonces, muchas veces nosotros, cuando no dejamos que Jesús de Nazaret entre a nuestro corazón, entonces cuando nosotros venimos y negamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es bien importante que aún en la prueba, en la dificultad, en la escasez, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en la aflicción, entonces nosotros verdaderamente, ¿verdad?, siempre digámosle al Señor, ¿verdad?, que Él está dentro de nuestro corazón y que no nos abandone, que no nos deje de tener fe y de creer en el Señor. Por mucho que sean o por muy delicada que sea la situación, tú tienes que creerle al Señor. El enemigo va a venir y te va a zarandear, te va a mover, te va a poner una y otra prueba, no solamente un día, sino que mientras estés en la dificultad te va a seguir poniendo pruebas para ver si verdaderamente tú estás negando verdaderamente la fe y la salvación del Cristo de la gloria. Hoy es bien importante de que usted y yo, en realidad, verdaderamente, le confirmemos al Señor y le digamos, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, oiga lo que le dijo Pedro, le dijo aquí, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces muchas veces nosotros, Pedro lo dijo, Pedro era un siervo del Señor, pues verdad, que él no pensaba lo que iba a decir, él lo decía. Y pues muchas veces nosotros también así hablamos, sin saber lo que va a acontecer, sin saber si vamos a tener verdaderamente la capacidad para poder soportar la zarandeada y no negar a Jesús. Para poder verdaderamente, ¿verdad?, soportar, ¿verdad?, ese movimiento, esa mecida, esa prueba que Dios ha puesto. Él mismo dijo, ¿verdad?, que Él verdaderamente no nos va a poner pruebas que no la podamos llevar. Siempre nos va a poner una prueba que nosotros la podemos llevar juntamente con Él, porque uno solo no puede. Entonces nosotros proferimos palabras y decimos, ¿verdad?, que no vamos a negar a Jesús, que vamos siempre verdaderamente a estar con Él. Y Pedro le dijo, oiga lo que le dijo, las palabras que dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagínense, hermanos, ¿verdad?, que Pedro, pues, ¿verdad?, le dijo eso sin conocimiento, sin sabiduría. Y cuando llegó el momento de ¿cómo se llama?, de demostrar lo que había dicho, falló, porque lo negó. Señor, yo no solamente estoy dispuesto, no solamente a ir a la cárcel, sino que hasta la muerte, imagínense. Pero cuando le llegaron a preguntar a Pedro, ¿verdad?, él dijo que no lo conocía y lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Entonces somos muchos de nosotros, antes de que venga la salvación, antes de que venga verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros no solamente lo negamos 3 veces, lo negamos muchas veces. Y cuando nosotros lo negamos, entonces estamos prácticamente, digamos, desechando nuestra salvación. Pero en este entonces Pedro pues no había verdaderamente todavía comprendido, porque Jesús no había entrado en su corazón. Pero hoy en día nosotros sí sabemos que Jesús está en tu corazón, y nosotros nos jactamos y nos llenamos la boca y decir, yo soy cristiano porque lo he
lo ha aceptado como mi único y suficiente Salvador. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es todo. Pero muchas veces con las acciones, con todo lo que hacemos, negamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Pedro, pues, ¿verdad? Tuvo la suerte o la virtud, ¿verdad? O el amor de Dios, de que después que verdaderamente él lo había negado, bendito sea el Señor, ¿verdad? Después que él huyó, ya no lo siguió, el único que quedó con Jesús de Nazaret fue el apóstol Juan, bendito sea el Señor y su madre. Y todos los demás huyeron. Y aún Pedro todavía, ¿verdad? En vez de estar, aleluya, buscando al Dios de la gloria, había vuelto otra vez a su barco, a los barcos, a sus redes y volvió a ir a pescar. Como que dice, ya se murió el Señor, ya no tengo nada que hacer. Así que el problema está de que muchos de nosotros también, ¿verdad? Se nos ha muerto tal vez un papá, una mamá, un tío, una sobrina, o se te ha muerto una mujer y ya estás triste, ya no quieres seguir al evangelio. Muchas veces te echamos la culpa al Señor de que por qué se llevó a su pariente. Ya no queremos ir al evangelio. Esa es una de las formas de cómo nosotros negamos al Señor. Esta palabra no la dejó el Señor solamente por ver la cualidad o la dificultad o la parte verdaderamente negativa de Pedro, sino que para decirnos a ver si nosotros en las pruebas, en las dificultades, vamos a abandonar al que hizo los cielos, la tierra y los mares. Pedro, ¿verdad? Profirió con su palabra, dio una promesa y le digo, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino que también a la muerte. Y a la hora de la hora falló. Muchos de nosotros fallamos. Pero algo bien importante es de que Dios le dijo que te van a zarandear como trigo. O sea, tú eres uno de mis escogidos. Por favor, soportar la necesidad, soportar el zarandeo, soportar las dificultades, los problemas que pueden estar pasando, no solamente en tu vida privada, sino que también en la vida espiritual o en tu trabajo, donde quiera que estés pasando, te están zarandeando, te están maltratando, te están ofendiendo, te están dañando. Siempre verdaderamente quieren hacerte la vida imposible o sentirte mal. Y en esas mecidas uno tiene que guardar la fe, la paz, la tranquilidad. No importa, yo sé que tal vez te va a llegar malestar en tu corazón, pero en el momento reflexiona y dice, no está bien esto, mejor yo le pido perdón al Señor, le pido perdón a la persona que ha ofendido, pero no me va a mover. Me va a mover en el aspecto que me va a zarandear, pero como ya tiene la medida, la zaranda, ya tiene la medida donde tú vas a pasar y vas a ser uno de esos escogidos. Bendito sea el Señor. Solo va a quedar en la zaranda el cascajo, solo va a quedar en la zaranda verdaderamente lo que está más grande, ¿verdad? Lo que está más grande de la medida, de la altura que Dios quiere que tú estés. Porque cada zarandeada, porque acordémonos de que dice que el Señor le dijo, ¿verdad? A través de Pablo a los romanos, dijo que nadie tenga más alto concepto de ti mismo, sino que piense con cordura, conforme la medida de fe que debe tener cada uno, que cada uno le dio Dios. Entonces Dios, cada prueba, cada dificultad, cada problema, cada zarandeada que nos pase es para ver qué medida tenemos. Y como les digo, ya la zaranda tiene una medida. No, si como ya está más pequeño que la medida de la zaranda que Dios ha dado, pues no hay problema. El problema es de que cuando, ¿verdad? Tú no cabes en esa medida de la zaranda y no pasas para poder verdaderamente ser el verdadero trigo, bendito sea el Señor, sino que te quedas todavía arriba, eso quiere decir que todavía estás como cascajo, estás como basura, estás como algo que todavía no llega a la medida que Dios quiere que tú llegues. No todos tenemos la misma medida de fe, pero en estas situaciones, pues el Señor le dice a usted y le dice, como le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearnos, como a Pedro. O sea, tú ya eres uno de los escogidos, pero quiero saber si tú vas a dar la medida, si tú vas a lograr pasar por esa medida que Dios te ha puesto. Y si no en la medida, te vas a sacudir todo la basura que tenés y la basura te va a quedar ahí, como que dice, despojémonos, como cuando el águila sube, ¿verdad? Allá a la peña más grande y se va despojando de las plumas, del pico y de todo, pues, ¿verdad? Y queda totalmente peloncito, ¿verdad? Y renueva su piel, renueva sus ¿cómo se llama? Sus plumas, y luego también renueva hasta su pico. Entonces, como dice, nosotros tenemos que ser nuevos cristianos. Tenemos una medida, verdaderamente, según la zaranda. No sé, tal vez la prueba que pasaste la otra vez fue más fácil, la prueba que estás pasando ahora es una prueba difícil y que no puedes pasar verdaderamente como trigo porque todavía tienes basura que no la has botado todavía, pero con esa zarandeada, con esa movida, entonces sí te va descascarando toda la basura que está en ti
quitándote todo el pellejo viejo, todo el pico, ¿verdad? Arruinado que tenés, como quien dice, ¿verdad? Hay que mejorar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser. Todo tenemos que mejorarlo. Entonces, el Señor es cuando dice que verdaderamente nos va a zarandear como trigo. O sea, somos escogidos, pero nos va a tener que quitar las cosas que no le agradan. Y muchas cosas de las que uno le agradan es la misma ignorancia que nosotros tenemos en el Evangelio de Jesucristo, porque nosotros tomamos el Evangelio como algo normal, como algo que no verdaderamente, ¿verdad? Es fácil, pero no es muy fácil el perdonar a nuestros enemigos, el verdaderamente ser honesto con Dios y con las personas. Como dijo Pablo, yo procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y también de los hombres, pero muchos de nosotros no queremos tener esa limpia conciencia delante de los hombres, delante de Dios sí la queremos tener. Hoy en la mañana, pues, ¿verdad? Una hermana le pregunta, hermana, ¿verdad? ¿Por qué no va a la iglesia? Y me dice, es que no quiero estar llegando a ver a fulano de tal y a fulano de tal. Así que yo estoy yendo a otra iglesia. Y le digo yo, ¿y usted cree que con ir a otra iglesia usted se va a salvar si no ha logrado perdonar a esa persona? Si siente malestar por esa persona. Se quedó callada. Se comenzó a reflexionar. Muchas veces nosotros decimos cosas como Pedro, que dijo, no, Señor, si yo estoy dispuesto, no solamente verdaderamente ir a la cárcel contigo, sino que también a la muerte. Y muchos de nosotros nos olvidamos cuando nosotros dimos la promesa en el Señor, muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero todavía tenemos mucha cáscara como el trigo, tenemos mucha basura todavía. No tenemos, como dice, el grano pelado, el grano que esté limpio. Y ese pasa, es lo único que pasa sobre esa zaranda. Es lo único que pasa verdaderamente sobre ese espacio. Dios ya tiene la medida, Él pone la medida. ¿A dónde quiere que llegues? En la próxima mesida, en la próxima zarandeada, te va a poner otra medida, va a ser más pequeña el hueco de la zaranda, hasta que verdaderamente, ¿verdad?, te conviertas en un ser espiritual, y el espíritu pues pasa por todas partes. El mismo Señor, cuando estaba en el espíritu, después de resucitado, atravesó paredes sólidas, y después comió. Ese es verdaderamente lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros nos preparemos para cuando venga el Señor nos vayamos con Él, que seamos una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero Pedro le dijo, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Aleluya. No solamente le dijo, ¿verdad? Aleluya. No, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos que negar que somos cristianos? ¿Por qué muchas veces nosotros nos da pena decir que somos cristianos? ¿Por qué muchas veces nosotros nos da cargar la Biblia en la mano, ¿verdad? En nuestro ser? ¿Por qué nos da pena, verdad, que vamos a la iglesia cuando tus amigos te preguntan, ¿dónde vas el fin de semana? Ya les decís que fuiste al parque, que fuiste a la playa y fuiste a la iglesia, pero no te animás a decirle que fuiste a la iglesia. De esa manera nosotros negamos. Cuando nosotros nos cumplimos, aquellos que se matrimoniaron y se casaron y dijeron verdaderamente, ¿verdad? Sí, se prometo, ¿verdad? Cuidar la verdad a la esposa en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y muchos todavía dijimos, yo siempre les digo, ¿verdad? Olvidando a todas las mujeres, olvidando a todos los maridos, y ahí anda el hombre todavía queriendo ver a otra mujer. Ahí anda la mujer queriendo ver a otro hombre. ¿Y dónde está la palabra que tú dijiste? Como Pedro. Lo dicen, pero lo niegan con los hechos. Lo negamos con los hechos. Entonces el Señor, ¿verdad? Te dice, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, porque sé que era, porque yo no va a ir, Satanás, perdón, no va a ir a pedir a alguien que ande todo en pecado, ya lo tiene con él. A quien le pide es aquel que verdaderamente le está sirviendo al Señor. Así que si tú y yo, como tu servidor está pasando por la prueba y estamos siendo zarandeados, es porque verdaderamente estábamos haciendo algo bueno, pero Dios nos quiere ver si verdaderamente le amamos, si verdaderamente no vamos a negarlo a Él delante de todas las personas. Dice que si nosotros le negamos ante los hombres, Él nos va a negar ante los ángeles allá en el reino de los cielos. O sea que es bien importante que usted y yo hoy comencemos verdaderamente a buscar una vida espiritual, no verdaderamente
como Pedro, pues del diente al labio, sino que tenemos que ser como Pedro después, cuando le dijo él, y luego que vuelva, oiga, después que pasa la prueba, dice aquí, y ellos digan, aleluya, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, o sea, como quien dice verdad, Él te puede dar la vida, te puede dar la respuesta, pero confírmale a tu hermano. Imagínate que cuando Pedro ya tuvo a Jesús adentro de su corazón, cuando Pedro comprendió la situación, entonces ya tenía el poder de Dios, y entonces dice la palabra del Señor, que dio aquel gran discurso, ¿verdad? En el pórtico de Salomón, allá en Jerusalén, y luego pues también, ¿verdad? Ahí mismo ¿verdad? Estaba un paralítico, ¿verdad? Un cojo que estaba ahí a la entrada del templo, y él le dijo, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Si puedes creer en el nombre de Jesús, camina y anda. Ya tenía el poder, ya tenía la autoridad, ya tenía verdaderamente las palabras de vida eterna, las palabras, ¿verdad?, con el milagro, porque si tú comienzas a caminar, ¿verdad?, delante del Señor y comienzas a hacer esas cosas como le estamos diciendo ahora, y no vayamos a hacer como Pedro que lo negó, entonces si tú comienzas a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras y buscando verdaderamente la verdadera, ¿verdad?, petición que nos hace Dios como ministro del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No neguemos al Señor. Cuando lo negamos, nos vamos como Pedro, otra vez a volver a los mismos trabajos, a los mismos rudimentos. Pedro volvió a las redes, a lavar la red, y nunca pescó nada. Hasta que Jesús le dijo, tira la red al lado derecho. Y cuando Jesús nos habla, es bien importante que estemos pendientes a la voz de Dios. Así que, hermanos, hoy en esta hermosa y bendecida hora, el Señor te dice de que es necesario que seamos zarandeados como trigo. La pregunta es, ¿cómo trigo? Y si vamos a pasar la medida, o nos vamos a quedar como el cascajo, como la basura todavía. Es necesario que nos despojemos de todo, aún de las palabras y de las cosas que nosotros decimos y no las cumplimos. Hoy el Señor te quiere bendecir y te quiere decir que verdaderamente Dios ya oró por ti para que la fe no te falte. Y una vez vuelvas, confirma, ve y confirma a tus hermanos, como quien dice, confirma que Dios estuvo contigo en la situación. Yo en lo personal le he dicho a todo el pueblo hasta este momento de que Dios ha estado conmigo, porque si algo verdaderamente es que sabemos que Dios está con nosotros cuando nosotros tenemos paz, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos amor, cuando tenemos de la benignidad, cuando nos gozamos y nos alegramos aún en las pruebas. Este servidor ha estado verdaderamente, ¿verdad?, en esa constante prueba, zarandeada, y han venido las zarandas de todos momentos, de todos lados, y siempre verdaderamente hemos tratado verdaderamente de no negar a Cristo, sino que de seguir siempre con el Señor, para que podamos darle la gloria y la honra al que vive y permanece para siempre. Su nombre, Jesús de Nazaret. Hoy, en esta hermosa y bendecida mañana, mediodía, perdón, el Señor te dice que, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Conoces a Jesús? ¿Eres cristiano? Muchos lo negamos. No lo negamos con palabras, sino que con nuestra actitud, con el enojo, con la ira, con la contienda, con la disensión, con el odio, con el resentimiento. Con todas esas partes estamos negando al Señor. Pero si somos como Pedro y cambiamos la situación, ya cuando está el Espíritu dentro de nosotros y creemos que Cristo está en nuestro corazón, ya no lo vas a negar. Él va a estar dentro de ti y vas a tener aquel poder espiritual para poder hacer el servicio del Señor. Hoy, si tú has negado a Jesús, si tú lo has negado no una vez, 3 veces, más de muchas veces, yo ya lo he negado muchas veces, yo le pido perdón. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor en esta hora. Oh buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por esta palabra. Reconocemos que muchas veces hemos negado tu nombre, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. No solamente por los pecados de ahorita, sino que por los pecados que hemos hecho anteriormente, Señor. Y nosotros te suplicamos que seas tú, Señor, que vengas bendiciendo a todos aquellos que verdaderamente conocen tu palabra y que estén siendo zarandeados, Señor.
Hoy, Señor, sé que tú nos has dado una medida de fe. Yo todavía que no he pasado todavía, Señor, verdaderamente a Saranda. Pero yo sé que por fe yo estoy sano, estoy libre, porque tú me dijiste que ya oraste por mí para que la fe no me falte. Y así, pues, verdaderamente como trigo. Así que estamos siendo zarandeados como trigo. Sé que la fe no me ha faltado por tu misericordia y por tu bondad. Por fe nosotros nos declaramos sanos, nos declaramos bendecidos, nos declaramos fortalecidos, pero es por fe, esperando siempre tu misericordia y tu bondad. Así que hoy, Señor, ayúdanos, Señor, verdaderamente a terminar, Señor, lo que tú ya comenzaste, que tenemos que estar persuadidos que comenzó la buena obra, la perfeccionará el día que tú vengas. Así que hoy, Señor, si tú, Señor, verdaderamente, como tú dices, nos hace volver primeramente a tener esa seguridad de que nuestra alma esté salva, Señor, y que pueda ir contigo en el momento que partamos. Pero si tú nos vuelves como de allí, y si tú vuelves, ve y confirma a tus hermanos. Vamos a testificar, vamos a decir de la grandeza y de la misericordia que tú has tenido con nosotros en el momento de la dificultad. Pero hoy, que esta palabra, Señor, quede en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora, nuestra hermana María Inés, esposo Mejía, Elvira Marroquín, Elena de Méndez, que verdaderamente tenga esa fe que tú, Señor, oraste al Padre para que no nos falte. Así que desde ya, Señor, siempre pide por nosotros. Yo le he creído, te has pedido para que mi fe no me falte. Auméntame la fe, auméntame. Quítame toda la basura, quítame todo el cascajo que tengo todavía encima, las plumas, el pico, todo lo que no sirve, Señor. Las malas palabras, los malos pensamientos, los malos deseos, quítamelo y que pase este trigo por esa medida que tú me has puesto en esa zaranda. Desde ya te pedimos que bendigas a mi hermano, sánalo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor y la oración que hemos hecho, Señor, pidiéndole, Señor, perdón por todas las dificultades y todos los problemas. Así que desde ya, Señor, verdad, sé que tú, Señor, has hecho la obra en mi hermana y en mi hermano. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Comparta esta transmisión para que más puedan oír este mensaje. Todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.